que tiene que ver esa forma de interrogar, esa forma de ver a las personas en su afectividad, en su historia pasada y presente, con la manera como ustedes curan, es decir, con los medicamentos que dan. Bueno, mire usted, por ejemplo, usamos nosotros, entre otras cosas, entre los miles de medicamentos que se usan el oro, ¿verdad? El aurum metallicum. El oro ya laminadito se hace polvito, luego se tritura, luego se prepara homeopáticamente y ya se da en chochitos. Bien, ¿cuáles son los síntomas que experimentalmente produjo el oro al experimentarse en el hombre sano? Bueno, pues uno de los principales síntomas que produce, entre los miles de síntomas que produce el oro, porque tenemos los protocolos de experimentación, ahora sí que avalados por muchísimos autores en todo el mundo. Bueno, uno de los síntomas primordiales, decíamos, que produce el oro es el desprecio por la vida de sí mismo. El enfermo de oro está generalmente deprimido, pensando que su vida no ha sido correcta, que no merece ni siquiera el afecto de los demás, y piensa hasta en suicidarse, tiene las ideas suicidas, ¿verdad? Por desprecio de sí mismo. ¿Cuántas depresiones no encontramos así en algunos pacientes, ¿verdad? Una neurosis depresiva refleja precisamente estos síntomas del aurum metálico. Muchas veces cuando encontramos al enfermo así, con esa pérdida de la afectividad sobre sí mismo, entonces el aurum metálico nos salva de esas situaciones, ¿verdad? Al enfermo se le da una dosis alta. Alta quiere decir, en homeopatía, la más atenuada posible, ¿verdad? Una dosis muy sutilizada, que obre precisamente sobre su psiquismo más que sobre su cuerpo. Y entonces el aurum metálico cura a esa neurosis depresiva. Pero también, por ejemplo, el aurum metálico al experimentarse también ataca también, por ejemplo, los huesos. Y entonces puede producir caries, supongamos especialmente del mastoides, de este hueso que tenemos aquí atrás de la oreja, y puede producir una afección también muy seria que se llama una mastoiditis, ¿verdad?, supurativa, para lo cual también es útil el aurum, entre otras cosas, le digo a usted, ¿verdad? También puede producir infartos. Entonces, el aurum es un gran medicamento dentro de la homeopatía que obra profundamente. ¿Por qué? Porque generalmente los enfermos que tienen esas depresiones y todas estas afecciones tan profundas son enfermos cuyos antepasados han tenido afecciones, como llama la gente, de la sangre. Han tenido infecciones de tipo sifilítico que no han sido bien curadas, sino además han sido blanqueados, como vulgarmente se dice en medicina, y entonces sus hijos tienen esas propensiones a esas afecciones profundas de la psiquis y a veces de los huesos, digo, entre otras cosas, ¿no? Y entonces llegan a nosotros, ¿verdad? Supongamos que dejándose de su mastoiditis. Ya tengo una supuración del oído y ya se me pasó al hueso, doctor, y ya me han puesto infinidad de antibióticos, etcétera. Y yo tengo con esa propensión y ya siento que me vuelvo loco, etcétera. Entonces le damos una sal, pero por eso preguntamos los antecedentes, ¿verdad? Por eso, ¿y qué padeció su papá o qué padeció su abuelo? ¿Y cómo fuera su abuelo? A veces no, el abuelo no sabe que padeció un chancro, pero saben que era un individuo absolutamente intolerante en su carácter, que se violentaba y que pegaba a su mujer, y entonces tiene precisamente estigmas de lo sifilítico. Y nosotros lo reconocemos en el abuelo, y luego el padre tuvo tales o cuales cosas, y luego el hijo viene a padecer una mastoiditis, y entonces sabemos por qué padece la mastoiditis, ¿me entiendes? Toda esa investigación exhaustiva es la que hacemos verdaderamente y la que corresponde hacerse a la homeopatía. Como usted comprende, es una clínica integral, una clínica muy minuciosa, que debe hacerse no generalmente en una sola sesión con el enfermo, sino en varias sesiones para irlo conociendo, para ir investigando todo su ayer. Porque ustedes simultáneamente miran entonces a la progenie y al individuo concreto. Sí, señor. Cómo se está expresando a partir de una progenie, ¿no? Exacto. Pero, bueno, usted nos lleva de asombro en asombro, doctor, porque ya mencionó usted el aurum metallicum, el oro, y uno no se imaginaría jamás que con el oro se puede... ¿Sí? ¿O qué tiene uno que ver con el oro, ¿verdad? Por ejemplo? ¿Qué podría tener que ver? Claro, mencionó, y a mí se me ocurrió una metáfora, si me permite, que hay una enfermedad del oro, claro, que entristece y siente, hace que se sientan vacías las personas. Yo creo que muchos que han hecho su oro de mala manera tienen esa enfermedad.
Fíjese que ha oído usted una cosa que es más importante y muy interesante, que bueno, a veces no siempre me permiten hablar de estas cosas en una entrevista de televisión, porque generalmente les importan aspectos muy superficiales. Pero qué bueno que usted me está permitiendo hablar de esto. Encantado. Sabe usted muy bien que se conceptúa al ser humano como un microcosmos, de acuerdo con la idea de Paracelso. Eso quiere decir, y es el reconocimiento de que en verdad el hombre está inmerso en el universo y tiene relación con todo, ¿verdad? Lo mismo con lo que ve y con lo que intuye, ¿verdad? Sentimos la relación con Dios sin verlo. Pero también sabemos que tenemos relación con el pasto y con la tierra y con todo, porque tenemos parte de la tierra y tenemos parte del pasto. En este momento, si acabo de tomar un poco de leche, ¿verdad? Pues allí viene el pasto hecho leche, ¿no? Tengo relación con todo el universo, ¿no? Los 16 elementos químicos fundamentales que integran la materia en el universo están también rodeándonos, ¿verdad? Y están de nuestro cuerpo, está formado por que el hombre es, por lo tanto, es un punto dentro del universo y está integrado a él en todos los aspectos, ¿no? Entonces no podemos enemistarnos ni podemos distanciarnos de ninguno de los elementos del mundo ni del universo, ¿verdad? Y nuestras energías, aún poco conocidas, no son parte más que de las energías universales, ¿verdad? De las energías cósmicas. Por eso también a veces conceptúa al hombre como un agregado de sustancia cósmica, ¿no? Con determinada visibilidad o determinada apariencia. Todas estas cosas nos hacen profundizar en el concepto del ser humano y nos hace recordar que estamos absolutamente sujetos a todas las leyes de la naturaleza. Como decíamos hace un momento, no somos independientes. Estamos forzosa y necesariamente ligados al todo y sujetos a las leyes de la naturaleza. También el concepto de enfermedad dentro de la homeopatía es eso, ¿verdad? Un bienestar, como ha dicho las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, es un bienestar físico, mental y social, ¿verdad? El individuo debe saber comportarse con los demás, debe saber estar entre los otros, debe saber entender a los otros y darse a entender a los otros, para que verdaderamente esté en salud, ¿verdad? Y también, como decía hace un momento, debe saber amar y debe saber hacerse amar, ¿verdad? Y entonces vive feliz, ¿verdad? A ese grado de salud es al que pretendemos llevar al ser humano, al que debemos pretender y procurar llevar al ser humano, a la verdadera homeostasia, es decir, a vivir en plenitud con los demás. Doctor, ya nos pasamos de tiempo y quisiera pedirle permiso al público, abusando de su paciencia, para de todas maneras hacerle una pregunta última. Sí, señor. Que como usted es un personaje muy difícil de que tenga tiempo para estas cosas, le agradezco mucho que esté en este programa y son pocas las oportunidades para platicar con él. No quisiera dejar pasar por alto. ¿Qué tiene que ver la fe en la curación homeopática? Bueno, creo que la fe, en lo general, es una de las cosas más importantes también caracterizantes del ser humano. Aunque algunas personas piensan que no tienen fe, porque creen que no creen en un Dios determinado, pero yo les preguntaría, ¿cree usted en su mamá? Y seguramente que creen en su mamá, o en su papá, o en sí mismos. Yo le preguntaba a un señor que se vanagloriaba de no tener fe y le digo, ¿cómo se llama usted? Pues fulano de tal. Bueno, vamos a suponer que era Juan Pérez. Le decía, ¿y usted sabe perfectamente qué es Juan? Ah, sí, claro, pues sí, porque usted se denomina Juan, ¿verdad? Le han dicho que usted es Juan, pero usted no tiene la certeza de que es Juan. ¿Y es Pérez? ¿Usted tiene la certeza de que es usted hijo del señor Pérez? Tampoco tiene usted la certeza, no puede usted comprobarlo. Usted tiene que creer que es Juan y que es Pérez. Comenzando por eso, tiene que creer absolutamente en muchísimas cosas que le dicen, ¿verdad? Y nosotros somos materia de fe, y todo lo que nos rodea es materia de fe. Cuando toma un camión, lo toma con la fe de que va a donde dice. Exactamente, porque dice el letrero, está usted creyendo lo que dice el letrero y así por el estilo, ¿verdad? Creemos en la fidelidad de Nuestra Señora, en la fidelidad y en el cariño de nuestros hijos, pero no tenemos la certeza, ni menos la evidencia de que así sea, ¿verdad? De manera que todo lo que sabemos y todo lo que creemos saber es hasta cierto punto materia de fe, ¿verdad? De manera que
También en homeopatía y en medicina influye mucho, no la fe precisamente. El médico lo que necesita más que nada es confianza, ¿verdad? Que el paciente tenga confianza en nosotros, que sepa que somos gente de fiar, como realmente se dice, y que estamos dispuestos a ayudarle. Esa es la confianza que debe tener el paciente, y ellos dicen, tengo fe en mi médico, ¿verdad? Y a veces en verdad tienen tanta fe que dicen, doctor, más llego y ya me siento feliz, ya siento que me está usted curando, aún antes de decirle lo que tiene, ¿verdad? Pues yo creo que sí juega entonces un papel muy importante. Claro. Pero, doctor, fíjese usted ha hablado hoy de cosmos, de individuo, de progenie, de especie humana, de amor, de confianza, de fe, de aurum metallicum. ¿Y todo esto junto puede hacer una ciencia que habla de amor y de fe? Claro, sí, señor, porque ya digo, en primer lugar, experimental. No solamente se sacó de la experimentación en el hombre sano el principio de similitud, sino se sacaron otros muchos principios que son en 3 palabras esto. Que la naturaleza es la que hace, la que cura y que le da forma a la enfermedad. Porque sin naturaleza no hay nada. Ni hay enfermedad, ni hay salud, ni hay vida. Segundo, de que cada individuo tiene una forma especial de enfermarse y por lo tanto una forma especial de curarse. Que por lo tanto la enfermedad es individual también como la vida es individual. No se puede dar un remedio para todo el sarampión porque cada sarampionoso es distinto. Cada medicamento tiene sus efectos únicos, irrepetibles en otro medicamento, ¿verdad? Aun cuando sean a veces plantas de la misma especie y muy semejantes, cada una produce efectos distintos. Que cuando está enfermo el individuo con una dosis insignificante es capaz de reaccionar. Es mucho más sensible. Un enfermo, desde luego, sobre todo lo que le duele, es muchísimo más sensible que un hombre sano, ¿verdad? Yo tengo enfermo el dedo, ay, con que me lo toquen ya me duele muchísimo. Y por lo tanto se necesitan dosis absolutamente insignificantes para curar. Por eso los homeópatas curamos con dosis insignificantes en cantidad, pero en potencia tiene mucha potencia, porque está energetizada esa sustancia. Y sobre todo que tenemos una predisposición que heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Y que vamos a heredar también a nuestros hijos. Y entonces hay que curar sobre todo esas predisposiciones. O sea, la medicina debe ser constitucional. Pues ni modo, se nos quedan un montón de otros temas que se derivan de cada cosa que usted dice. Claro. Pero espero tener la oportunidad en otra ocasión. Lo único le digo, al último, es que la homeopatía es un verdadero método dentro de la medicina. Muchas gracias, doctor Sánchez, por su presencia distinguidísima en este programa. No, señor. Muchas gracias a usted. Gracias sobre todo a usted que me distingue con su atención. Nos veremos un día de estos.